Tu dolor puede no ser tuyo. Puede ser el eco de un trauma vivido por tus padres, tus abuelos, incluso generaciones enteras que nunca conociste, pero cuyas heridas llevas grabadas en lo más profundo de tu ser. Imagina por un momento que eres el último eslabón de una cadena invisible, una cadena forjada en trincheras de guerra, en barcos de esclavos, en campos de refugiados, en hogares donde el silencio gritaba más fuerte que las palabras. Una cadena hecha de miedo, de resentimiento, de patrones de supervivencia que alguna vez fueron necesarios, pero que hoy te asfixian. ¿Has sentido alguna vez que reaccionas a situaciones de una manera que no entiendes? ¿Que hay miedos en ti que no tienen origen en tu experiencia directa? ¿Que repites comportamientos que jurabas nunca repetir? No es casualidad, no eres débil. Eres el heredero involuntario de un legado emocional que trasciende tu propia biografía. La ciencia ahora lo confirma. El trauma se transmite, no solo a través de las historias que nos cuentan o que nos callan, sino a través de modificaciones epigenéticas que alteran la expresión de nuestros genes. Los hijos de sobrevivientes del Holocausto llevan marcadores biológicos del trauma de sus padres. Los descendientes de comunidades esclavizadas cargan patrones neurológicos de hipervigilancia. Los nietos de dictaduras viven con una ansiedad que no pueden explicar. Pero aquí está la pregunta que nos define. ¿Estamos condenados a ser prisioneros de herencias que nunca elegimos? ¿O podemos, como sugirieron dos de los pensadores más revolucionarios de la humanidad, romper esas cadenas invisibles y convertirnos en los arquitectos de nuestro propio destino? Bienvenidos a Think Tank Global, el lugar donde las ideas más profundas sobre la condición humana encuentran su espacio para respirar y transformar. Soy tu guía en este viaje hacia las cavernas más oscuras y las cumbres más luminosas del pensamiento occidental. Hoy vamos a explorar una de las batallas más silenciosas y decisivas de nuestra época, la lucha entre lo que heredamos y lo que elegimos ser. Para ello, convocaremos a dos titanes del pensamiento que, desde perspectivas complementarias, nos ofrecen las herramientas para esta liberación. Carl Gustav Jung, el explorador del inconsciente colectivo, y Friedrich Nietzsche, el filósofo del martillo que vino a romper las cadenas de la moral heredada. Jung nos enseñará a reconocer las huellas invisibles, los patrones arcaicos que gobiernan nuestras vidas desde las sombras. Nietzsche nos dará el coraje para destruir lo que debe morir en nosotros y crear nuevos valores desde la voluntad pura. Si este viaje hacia la liberación psicológica resuena contigo, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Dale like para que más personas puedan encontrar estas reflexiones y al final del video te invito a compartir en los comentarios cuál es esa cadena invisible que sientes que necesitas romper en tu vida. Carl Gustav Jung sabía algo que la psicología de su tiempo se resistía a aceptar, que no somos individuos aislados flotando en el vacío, sino los depositarios de una memoria colectiva tan antigua como la humanidad misma. Jung distinguía entre el inconsciente personal, esas experiencias reprimidas u olvidadas de nuestra propia vida, y el inconsciente colectivo, ese depósito profundo donde se acumulan las experiencias primordiales de nuestra especie. Allí habitan los arquetipos, esas formas universales que condicionan cómo experimentamos el amor, la muerte, el poder, la traición. Pero también allí se sedimentan los traumas no resueltos de nuestros ancestros. Piénsalo así, cada generación que no procesa su dolor lo transmite como un legado tóxico a la siguiente. El abuelo que nunca habló de la guerra deja en sus hijos una ansiedad inexplicable ante los conflictos. La abuela que nunca sanó el abandono de su propia madre cría hijos con heridas de apego que se transmitirán por décadas. Jung observaba en sus pacientes patrones que no podían explicarse solo desde su historia personal. Símbolos que aparecían en sueños sin que la persona hubiera tenido contacto previo con esas imágenes, miedos ancestrales que emergían en momentos de crisis, reacciones emocionales desproporcionadas que parecían venir de otro tiempo, de otra vida. La epigenética moderna ha validado estas intuiciones jungianas. El trauma altera la expresión de nuestros genes de maneras que pueden heredarse. Los hijos de madres que experimentaron hambrunas extremas nacen con metabolismos preparados para la escasez.
Los descendientes de poblaciones traumatizadas muestran patrones de activación del sistema nervioso que los mantienen en constante alerta. Somos, en cierto sentido, bibliotecas vivientes de dolor no procesado. Pero Jung tenía una esperanza radical. Lo inconsciente puede hacerse consciente. Y cuando eso sucede, cuando sacamos a la luz las fuerzas que nos gobiernan desde las sombras, comienza la posibilidad real de transformación. Friedrich Nietzsche llegó al mundo empuñando un martillo filosófico, decidido a destruir lo que él consideraba la gran mentira de Occidente. La idea de que debemos vivir según valores heredados, según moral impuesta, según el resentimiento disfrazado de virtud. Para Nietzsche, la mayor tragedia humana no era el sufrimiento, sino la resignación. No era el dolor, sino la aceptación pasiva de una vida diminuta, condicionada por lo que otros, padres, iglesias, sociedades, decidieron que debería ser correcto o incorrecto, bueno o malo. Conviértete en quien eres, proclamaba. Pero ¿cómo puede uno convertirse en quien es si ni siquiera sabe dónde terminan los condicionamientos heredados y dónde comienza la voluntad auténtica? Nietzsche identificó lo que llamó la moral de esclavos, esa tendencia a definir lo bueno como lo opuesto a lo que nos lastima, a crear valores desde el resentimiento hacia quienes tienen poder. Esta moral de esclavos se transmite generacionalmente, creando linajes enteros de seres humanos que viven en reacción, nunca en creación. El filósofo alemán propuso algo radical, que cada individuo tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de crear sus propios valores, no heredarlos, no recibirlos como dogma, sino forjarlos desde su voluntad de poder, esa fuerza vital que busca expansión, crecimiento, afirmación de la vida. Pero esto requiere violencia, no violencia contra otros, sino contra todo lo que en nosotros es cobardía, conformismo, vida diminuta. Requiere el coraje de traicionar las expectativas familiares, sociales, culturales que nos mantienen pequeños. Nietzsche entendía que romper con la herencia es un acto creador y destructivo al mismo tiempo. Es decir, no a la voz de los ancestros que susurra, así son las cosas, y sí a la voz interior que grita, así pueden llegar a ser. El superhombre nietzscheano no es un ser superior a otros, sino un ser que ha logrado liberarse de las motivaciones reactivas, que ya no vive condicionado por el pasado, sino que crea futuro desde su voluntad pura. Imagina un árbol plantado en tierra envenenada. Sin importar cuánta luz reciba, cuánta agua se le proporcione, sus frutos nacerán amargos. Las raíces absorben toxinas que se manifiestan en cada hoja, en cada rama, en cada nuevo brote. Así funciona el trauma heredado. No es solo que llevemos historias tristes del pasado, es que esas historias siguen determinando cómo interpretamos el presente y cómo imaginamos el futuro. Jung observaba esto en lo que llamó repetición compulsiva, esa tendencia del inconsciente a reproducir patrones dolorosos una y otra vez hasta que son traídos a la conciencia. La mujer que jura nunca casarse con un hombre como su padre y termina reproduciendo exactamente la misma dinámica. El hombre que promete ser diferente a su padre abusivo y descubre que bajo estrés emergen en él los mismos impulsos violentos. No es debilidad, es que el trauma no procesado existe fuera del tiempo. Para el inconsciente, la amenaza que vivió el bisabuelo sigue siendo presente. Los mecanismos de supervivencia que fueron útiles en contextos de guerra, pobreza o persecución se mantienen activos generaciones después, en contextos donde ya no son necesarios, pero siguen siendo destructivos. Así se forman linajes de ansiedad, dinastías de depresión, imperios familiares de resentimiento. Cada generación que no rompe el patrón lo refuerza y lo transmite con mayor intensidad. Pero Jung tenía una observación crucial. El trauma se repite hasta que se hace consciente. Es decir, la repetición compulsiva no es una condena eterna, sino un mecanismo mediante el cual la psique busca resolver lo que quedó inconcluso. Cada vez que repetimos el patrón doloroso, tenemos una nueva oportunidad de verlo, de nombrarlo, de elegir diferente. Cada crisis es una invitación a romper el ciclo.
Cada momento de sufrimiento familiar puede ser el momento en que alguien dice, esto termina conmigo. El ciclo del sufrimiento heredado no es una maldición inexorable, es una oportunidad de alquimia psicológica, transformar el plomo del dolor ancestral en el oro de la conciencia liberadora. ¿Qué significa realmente liberarse? Tanto Jung como Nietzsche coincidían en algo fundamental. La liberación no es un estado que se alcanza, sino un acto que se practica. Para Nietzsche, el acto supremo de liberación era lo que llamaba amor fati, amor al destino. No resignación pasiva ante lo que nos tocó vivir, sino abrazamiento activo de nuestra historia como material de creación. El superhombre no niega su pasado, no pretende que el trauma no existió, lo usa como combustible para forjar algo nuevo. Esto requiere lo que Nietzsche llamaba la voluntad de poder, no poder sobre otros, sino poder sobre uno mismo. El poder de decidir qué significa cada experiencia que vivimos, el poder de elegir qué valores van a gobernar nuestra vida, el poder de crear sentido donde antes solo había sufrimiento heredado. Jung tenía un concepto complementario, la individuación. Este proceso implica integrar todo lo que somos, incluida nuestra sombra, incluidos nuestros traumas, incluidas las herencias tóxicas, pero desde la conciencia, no desde la compulsión. La individuación junguiana no busca eliminar el dolor, sino metabolizarlo. No se trata de olvidar la historia familiar, sino de digerirla conscientemente para que deje de controlarnos desde el inconsciente. Ambos pensadores entendían algo crucial. La liberación requiere violencia creativa. Jung hablaba de la necesidad de matar al padre interno, esas voces introyectadas que nos limitan. Nietzsche proclamaba la necesidad de destruir los ídolos falsos, incluso cuando esos ídolos son creencias que nos dan seguridad. Esta voluntad de superación no es un evento único, sino una práctica diaria. Es levantarse cada mañana y elegir conscientemente qué voz va a gobernar el día, la voz del miedo heredado o la voz de la creación auténtica. Es el coraje de decepcionar a quienes esperan que permanezcamos pequeños. Es la audacia de vivir una vida que nuestros ancestros ni siquiera pudieron imaginar. Es la responsabilidad de convertirnos en el ancestro que las próximas generaciones van a agradecer. Hay algo paradójico en la herencia del trauma. Lo que parecía destinado a destruirnos puede convertirse en la materia prima de nuestras más grandes creaciones. Jung observaba que muchos de sus pacientes más creativos eran también los que habían heredado los traumas más profundos, como si el dolor no procesado, una vez traído a la conciencia, liberara una energía creativa que había estado bloqueada durante generaciones. Piensa en Leonard Cohen transformando su depresión ancestral en música que sanó a millones, en Frida Kahlo convirtiendo su dolor físico y emocional en arte que redefinió la expresión del sufrimiento humano, en Viktor Frankl usando su experiencia en los campos de concentración para crear una nueva psicología del sentido. Nietzsche entendía que el sufrimiento no es el problema es el sufrimiento sin sentido. Cuando logramos usar nuestro dolor, incluido el dolor heredado, como materia prima para crear algo que antes no existía, transformamos la maldición en bendición. Esto requiere lo que Jung llamaba la función trascendente, esa capacidad de sostener tensiones opuestas hasta que emerge algo nuevo, el trauma y la creatividad, el dolor y el sentido, la herencia y la libertad. El proceso no es lineal. No se trata de superar el trauma de una vez para siempre, sino de aprender a danzar con él, de convertirlo en compost para nueva vida, de usar la energía que estaba atrapada en patrones de supervivencia para alimentar patrones de creación. Jung y Nietzsche nos enseñan que somos simultáneamente el producto de nuestro pasado y los creadores de nuestro futuro, que podemos honrar nuestra herencia sin estar esclavizados por ella, que podemos usar la sabiduría del dolor ancestral para crear formas de vida que nuestros antepasados ni siquiera pudieron soñar. La pregunta ya no es si podemos liberarnos del trauma heredado, sino qué vamos a crear con la energía que se libera cuando rompemos esas cadenas invisibles. Llegamos al final de este viaje por los territorios más profundos de la psique humana, pero también al principio de otro viaje,
el que cada uno de nosotros debe emprender en solitario hacia su propia liberación. Jung y Nietzsche nos han mostrado algo revolucionario, que todos heredamos cadenas invisibles, pero que también heredamos la capacidad de romperlas, que el trauma no es nuestro destino, sino nuestra materia prima, que la historia familiar no es una sentencia, sino un punto de partida. Cada uno de nosotros es el eslabón de una cadena que puede elegir perpetuar los patrones de sufrimiento o transformarlos en semillas de nueva vida. Cada momento de dolor consciente es una oportunidad de romper el ciclo. Cada acto de creación auténtica es una declaración de independencia de las fuerzas que buscaron limitarnos. No se trata de negar de dónde venimos, sino de decidir hacia dónde vamos. No se trata de olvidar a nuestros ancestros, sino de convertirnos en los ancestros que las futuras generaciones van a agradecer. La liberación que proponen Jung y Nietzsche no es fácil. Requiere el coraje de mirar a la sombra sin parpadear. Requiere la audacia de vivir según valores propios, no heredados. Requiere la persistencia de quien sabe que cada día es una nueva oportunidad de elegir conscientemente. Pero aquí está la promesa. Cuando rompemos las cadenas invisibles que nos limitaban, no solo nos liberamos a nosotros mismos, liberamos también a las generaciones que vendrán después. Creamos nuevos patrones de posibilidad. Plantamos semillas de libertad en el campo del futuro. Como dice nuestra frase de cierre, lo contrario de la fe no es la duda, es la pereza. Y lo contrario de la libertad no es la opresión, es la resignación. Si este contenido ha resonado en alguna fibra profunda de tu ser, dale like para que llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Suscríbete a Think Tank Global para seguir explorando las ideas que transforman vidas. Y déjame en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la cadena invisible que quieres romper en tu vida? Tu respuesta no es solo un comentario, es una declaración de intención. Es el primer paso hacia tu propia revolución interior. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando los territorios más fascinantes del pensamiento humano. Y recuerda, no heredas tu destino, heredas la fuerza para crearlo.